Abelardo de la Espriella es colombiano, es joven, no ha cumplido todavía 40 años y es un brillantísimo abogado, penalista, litigante, una celebridad en el mundo del derecho y nos visita esta noche. Bienvenido, buenas noches, Abelardo. Gracias, Jaime, por la invitación y por tu generosidad en la presentación. No hay generosidad, es una observación fundada en la realidad. ¿Cómo ves la crisis venezolana? Grave. En Venezuela está ocurriendo algo supremamente complejo. Estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad en cabeza del régimen de Maduro. Chávez era tan perverso que dejó a este salvaje de Maduro para que lo extrañáramos a él. Yo creo que más de uno extraña a Chávez porque el grado de sevicia, de maldad, de imbecilidad y además de eso de venganza de Maduro es proverbial y le ha hecho un daño terrible a la democracia venezolana, a la institucionalidad y sobre todo al futuro del que tú hablabas, a los jóvenes que han sido los receptores de toda esta violencia y de toda esta persecución. ¿Qué debería hacer la oposición venezolana que no está haciendo todavía para derribar a la dictadura? Jaime, voy a decir algo que a lo mejor resulte polémico, pero yo creo que la oposición venezolana debe pasar de las marchas y del discurso a la acción. Cuando un pueblo derroca a un tirano por la vía que sea, incluso por la vía violenta, están parados en un derecho que le da la propia Constitución. Y tiene la obligación de hacerlo a como dé lugar. Yo entiendo que esas marchas se hagan, que la gente proteste, pero creo que hay que pasar a la acción. Y pasar a la acción es eventualmente usar la violencia, con toda en nombre del bien. Con toda seguridad. Hay que pasar a la acción, hay que pasar a las armas de ser necesario y derrocar a ese régimen narcoterrorista, corrupto, un régimen de imbéciles, de sátrapas que se ha tomado el gobierno y la institucionalidad venezolana. ¿Tú leíste La fiesta del chivo? Sí, por supuesto, Mario Vargas Llosa, tu paisano. Sí. Hay un momento capital en esa novela, los conspiradores que van a matar al dictador, van a hablar con un cura... Al benefactor de la patria. Al benefactor de la patria, y le preguntan, ¿se justifica moralmente asesinar al tirano? Claro, porque es que un pueblo que asesina o quien asesina a un tirano no es un asesino. Exacto. Es un patriota. Exacto. Y entonces hay que pasar a la acción. Y hay que tomar las armas de ser necesario para defender a Venezuela y el futuro de Venezuela. Y es mi llamado al pueblo venezolano, que entre otras cosas el verdadero pueblo hermano en Colombia de Venezuela somos nosotros, los costeños venezolanos, los costeños colombianos. Correcto. Porque nuestra cultura popular está fundamentada en la cultura popular venezolana. Tenemos las hallacas igual, tenemos las arepas igual, veíamos Radio Rochela cuando todavía había televisión independiente. Sí, ¿cuán lejos está Montería de Maracaibo? Bueno, digamos que está más cerca del norte de la costa, pero toda esa cultura costeña tiene como base cultural también la cultura venezolana. Somos el verdadero pueblo hermano de Venezuela y a mí en lo personal, y sé que a muchos de mis compatriotas del Caribe colombiano nos duele profundamente la situación de Venezuela. Yo recuerdo cuando era pequeño que desde casa de mi abuelo mandaban carros a Venezuela a comprar provisiones, incluso de comida que no se conseguía en Colombia. Hoy el ejercicio es al revés, la gente cruza la frontera muriéndose de hambre. Y a mí me duele mucho la situación de Venezuela, tengo amigos entrañables en Venezuela, quiero mucho al pueblo venezolano y recuerdo las buenas épocas de Venezuela y veo lo que está pasando ahora, este salvaje de Maduro en el poder, rodeado de esa caterva de imbéciles, un narcotraficante como el señor Diosdado Cabello dictando cátedra de moral. Es realmente lamentable lo que pasa con Venezuela. Me ha gustado mucho lo que has dicho, hay que pasar a la acción, ¿no? Sí, basta de discursos, de palabras huecas, la acción. Jaime, no se puede combatir el tiro de perdigones con toques de violines o con piedras. El pueblo tiene que armarse y defenderse de esos bandidos y atacar como corresponde. Y es lo que hay que hacer para salvar a Venezuela. Bien, ahora, ¿qué puede hacer Trump? Luego te voy a preguntar qué puede hacer Colombia, tu país. Santos para mí ha sido nefasto en la crisis venezolana, nefasto, ¿no? Completamente. Comencemos por Santos, es decir, Santos traicionó el legado de Uribe, Santos apañó primero a Chávez y luego prohijó a Maduro, abandonó los valores, los principios, ¿no? En nombre de la realpolitik. ¿Cuál es tu evaluación de la responsabilidad de Santos en la crisis venezolana? Te lo voy a decir con total objetividad porque no tengo nada personal contra Juan Manuel Santos. A pesar de que cuando escribo columnas tan fuertes como la que he escrito contra él, mucha gente
me dice que hay algo personal. Yo no tengo nada personal contra Juan Manuel Santos, mi preocupación es institucional, democrática. Juan Manuel Santos ha sido el gobernante más nefasto de la historia republicana de nuestro país y está conduciendo a Colombia a un desastre exactamente igual al que hoy padece Venezuela. ¿Por qué crees Por eso, una razón muy elemental, porque está empoderando a la izquierda radical, está empoderando a la FARC. Y pretender que el diablo entre a tu casa y no haga desastres es de estúpidos. Cuando la izquierda, el comunismo se empodera, lo que hace es destruir todo lo que encuentra a su paso, como ha ocurrido con Cuba, como está pasando con Venezuela, como pasa en Nicaragua. El comunismo es la peor de todas las plagas que la humanidad pueda soportar. Y Santos le está abriendo la puerta al comunismo, creyendo que no va a pasar nada y que eso es una apertura democrática, cuando claramente si tú le abres la puerta al diablo, lo que va a hacer en tu casa es destrozos. Porque las FARC no son comunistas arrepentidos. No dicen... fue un error, abominamos de eso. Así es, mira lo que pasó a Maduro. Hace 4 o 5 días, el sábado pasado, en el Centro Comercial Andino. Exacto. Un petardo, eso hace años no ocurría. Exacto. Y todo el mundo salió a rasgarse las vestiduras, incluso aquellos que defienden el proceso de paz con la FARC, que no están gratis en eso, porque no hay santistas gratis. Ahí está todo el mundo financiado por la pauta oficial y así es también como han quebrado el Estado colombiano. Así es. Hoy se rasgan las vestiduras, pero resulta que esos mismos hombres que ellos defienden en un proceso de paz que es la claudicación de la democracia y de la institucionalidad ante la delincuencia y el bandidaje, pusieron bombas y volaron niños y asesinaron mujeres y hoy salen a rasgarse las vestiduras por un petardo. En 2 años, con esa tesis de Santos, esos bandidos que activaron esa bomba en Bogotá también serán perdonados bajo esa tesis santista. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones? A nosotros nos hizo mucho daño el narcotráfico cuando Pablo Escobar. A los jóvenes se les metió en la cabeza que la única manera de prosperar era a través del narcotráfico. Y esa cultura del narcotráfico le ha hecho un daño terrible que está enquistado aún en la sociedad colombiana. Imagínate el mensaje que hoy se le manda a la juventud. Pon bombas, asesina mujeres indefensas, decapita niños, trafica drogas, armas, que pronto serás indultado y además irás al Congreso de la República. 10 escaños en el Congreso. Oye, ¿qué es sin votación popular. ¿Qué es eso? Yo no estoy pidiendo que los que se pudran en la cárcel porque nadie hace un proceso para pudrirse en la cárcel, pero por lo menos que se arrepientan y tampoco había necesidad de entregarle toda la arquitectura institucional para que ellos la rediseñen a su acomodo. Esa es la claudicación de la institucionalidad y de la democracia al crimen y eso nos va a pasar una factura gravísima y muy grande como sociedad y como país. Ahora bien, volviendo a Venezuela, pasar a la acción, ¿qué puede hacer Trump? A mí se me ocurre, por ejemplo, dejar de venderle gasolina a Maduro. Por ejemplo. La gasolina que usan los cuerpos represivos, los sicarios, los colectivos, la vende Estados Unidos. Así es. O decretar un embargo petrolero, que las refinerías acá no le compren petróleo a Maduro. Hay una que puede ser incluso más rápido. 2 portaaviones en el Golfo de Maracaibo. Esos tipos que vociferan como Maduro y Diosdado son una bola de cobardes porque atacan mujeres y niños. Exacto. Hay que plantarles enfrente 2 portaaviones y vamos a ver si son tan guapos como dicen con el ejército americano. Dios te bendiga, ¿verdad? No, por favor. Bueno, porque es que cuando uno dice, pero que se metan los gringos... No, pero por favor. Que usen la fuerza en nombre de la libertad, te dicen, oh, no. ¿Tú recuerdas a Noriega cuando blandía un machete y desafiaba al gobierno americano? Bueno, lo sacaron debajo de un escritorio. Se fue a refugiar a la Nunciatura. Llorando debajo de un escritorio, no disparó un solo tiro. Así le va a pasar a los payasos del régimen chavista. Y yo espero tener vida, y espero que eso sea pronto, para verlos aquí en los Estados Unidos, en una cárcel federal, con un uniforme naranja como corresponde a unos delincuentes de Celaya. Hacía tiempo que no disfrutaba de una entrevista como esta con Abelardo de la Espriella. Por fin he encontrado a alguien... pertenecemos naturalmente a la misma cofradía. Así es, así es. Bueno, estábamos hablando de Venezuela, no de lo que podría hacer Trump, de lo que podría hacer la Cancillería de tu país, Colombia. Ahora, ¿qué más podría hacer? Porque tú eres un hombre... nuestra canciller ha sido especialmente complaciente con la dictadura de Maduro. Holguín. Claro, María Ángela Holguín ha sido especialmente complaciente. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque digamos que han utilizado al régimen de Maduro para petar ese proceso de paz que es un verdadero bodrio y por supuesto han cedido a todo lo que les ha pedido Maduro hasta hace poco, cuando vieron que el régimen está en los peores momentos y en los estertores de la caída. Sí. Lo abandonaron como todas las cosas de Santos. Sí. Pero la canciller ha sido especialmente complaciente con Venezuela y eso la historia
un día tendrá que cobrárselo. Al igual que a Santos, al igual que a Santos. Porque el daño para Venezuela es muy grande, Jaime. Tardarán ellos 60 años para recuperarse, 50 años sobre todo de la fractura social, porque lo peor que puede hacer un líder es dividir tan profundamente a su pueblo, porque esos odios perduran por generaciones. ¿Quién fue Chávez para ti? Chávez es un personaje absolutamente nefasto. Yo creo que Chávez es el Pablo Escobar venezolano, el equivalente para nosotros. No hay un personaje que le ha hecho más daño a Colombia que Pablo Escobar. ¿Y fue un dictador? Por supuesto, Siempre, ¿no? Un dictador, un miserable, y yo espero que esté en el séptimo círculo del infierno, que es donde están los peores individuos, allí donde Dante Alighieri lo describió perfectamente en su obra maestra. Eres un grande. Gracias. No la admiración es mutua. Dame la mano, por favor. Hacía tiempo que no disfrutaba una entrevista así. Vuelve pronto. Encantado de un estar aquí. aplauso para Abelardo. Encantado de estar aquí. Gracias. Gracias.